Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo avance, a un nuevo resumen de este estudio significativo que miramos allí. La Odisea están llamando a tu puerta. Consideramos que el presente estudio es muy importante, pues es el llamado que Dios está haciendo en nuestro tiempo a todos los corazones humanos, buscando prepararlos para el encuentro, el gran encuentro de la segunda venida de Jesús. Miremos entonces de qué se trata este estudio. Si observamos allí, vemos en esta imagen Jesús tocando las puertas, un estudio tierno, agradable, pero a la vez revelador también. Contiene varios capítulos, si bien se basa en Apocalipsis capítulo 3. Los temas que se van a ir desgranando son diversos. Arranquemos con esta imagen. Tal vez muchos de nosotros no nos sentimos cómodos cuando miramos gente con Biblias, sus libros en sus manos, tocando puertas. Y algunos de nosotros podemos sentirnos incómodos, que no toquen, que pasen de largo, no tengo tiempo, hay muchas otras cosas más importantes, etc. Pero recordemos que la palabra de Dios enseña este texto. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Y es verdad, cuando el Señor viene puede encontrar a los miembros de la familia en diversas circunstancias, como miramos en la imagen, cada cual llevando su mundo, su situación. No obstante, eso no quita que el Señor tenga interés de visitar a los seres humanos. Para ello, veamos el texto. Aquí pues nos cuenta que cuando San Juan escribió las cartas a las 7 iglesias del Apocalipsis, la que nos interesa es la carta a la Odisea, que aparece allí en Apocalipsis capítulo 3, versículos 14 al 22, pues trae un mensaje importante para esta iglesia y que queremos estudiar. ¿Cuál es la esencia del tema? Bien, allí el Señor le escribe a esta iglesia, que es la última y es la que representa nuestro tiempo. Le describe una enfermedad. ¿Cuál es? La enfermedad de la Odisea con estas palabras: soy rico y no tengo necesidad de ninguna cosa. Cuando el ser humano llega a esta situación de que se siente seguro y cree que con ello lo abarca todo, entra en una situación desagradable, muy triste y con riesgo de perder su alma. Para entender este problema de la Odisea, traemos una propuesta y es hacer un paralelo con un personaje similar. Es Nabucodonosor. Tal vez nos preguntaríamos qué relación tiene Nabucodonosor con la Odisea. Mucha, en verdad. Miremos en este sentido. Nabucodonosor era un rico, era adorador. Prueba de ello, miramos allí la estatua que él adoraba y los diversos metales, pero también preocupado por el futuro. Así también pasa con el laodicense. El Señor lo denuncia, lo describe como un rico que no necesita, como un adorador que ama supuestamente al Señor, pero también está preocupado por el cumplimiento de las profecías. ¿Podríamos extraer mensaje de la experiencia de Nabucodonosor y de su sueño, el sueño de la estatua? Miremos. La estatua soñada por Nabucodonosor representa al dios Marduk, era el dios principal de la ciudad de Babilonia, como también otras diversas divinidades, dioses forjados por la inventiva humana. Protegían y bendecían al adorador cualesquiera fueran sus pretensiones. Revestidos de piezas de valor, como el oro, la plata, etc., no logran tapar su vaciedad. Si nos acordamos allí en Daniel 5, cuando el profeta le dice al rey Belsasar que él adoraba estatuas de piedra, oro, plata, etc., que ni ven ni oyen, pero al Dios en cuya vida está, él nunca había honrado. Bien, estos son los dioses representados en esta estatua. Vamos a mirar cada una de las partes y vamos a ver la relación con la Odisea. Recordemos, estos dioses son invención humana, creados por la mente humana. Es el caso de los dioses de Babilonia, Bel o Baal, que era el Señor, Nebo, de allí deriva Nabucodonosor, era el dios de la sabiduría, el de la literatura, hijo aún de Marduk. Marduk, o Merodach, es como le llama el Antiguo Testamento, es el dios Sol. Tamuz es el dios de la vegetación, de los rebaños. Sukkot Benot es el nombre de otro dios mencionado en el libro de Reyes, que era el juez del universo. También representaba a Marduk. Nergal era el dios dedicado especialmente a la destrucción. Ishtar era la diosa dedicada a la fertilidad, llamada Astarte también, al amor, a la guerra. Milita o Ishtar era la diosa del amor. Y aquí me detengo un poquito.
Heródoto es un historiador griego que escribió su libro Historias y cuenta allí en el libro 1 una práctica de los babilonios. Y era que las vecinas, las amas de casa o mujeres casadas, debían una vez en la vida ir al templo para participar de una fornicación. ¿Extraño? Claro que sí. Y consistía en que las mujeres, en adoración a Milita, que era la diosa allí del lugar, pues debían ponerse en fila y los adoradores eran granjeros, gente e incluso visitantes también. Y entonces entraban y escogían a la más agraciada, la más bonita, y entonces la separaban y entonces llevaban a un salón de fornicación. Allí el adorador pagaba los dineros, su ofrenda a la diosa y la mujer quedaba liberada. Heródoto cuenta que así había mujeres no agraciadas que permanecían hasta 3 años esperando su turno, sentadas allí para que algún adorador o extranjero pasara y la pudiera levantar, cumplir con el deber y quedar liberada. La pregunta que nos hacemos es, ¿existió Milita, que era la diosa que inspiraba estas cosas? No. Más bien era la fornicación, el espíritu de fornicación que trae el ser humano. Pero allí vehiculizados en esta diosa, y así como esta dama, ¿cuántos otros dioses en la misma condición? La destrucción, miremos más todavía la guerra con el dios Anshar, o Ashur, también era conocido así. Tiamat, el dios del abismo, Sin, el dios de la luna, Nur especialmente, en los días de Abraham. Y así los demás dioses que aparecen enumerados. Dioses que satisfacían las inquietudes y necesidades según el individuo, si era la guerra, si era la vegetación, etc. Y entonces el ser humano creaba estas ilusiones de su mente, pero las vehiculizaba a través de dioses que él creía que existían. Pero vamos a llevarnos alguna sorpresa. Miremos más todavía en el siguiente imperio, Medo-Persa. Allí un poquito más se sosiega, se tranquiliza. Y es que había 2 dioses principales, Hormuz o Ahura Mazda, que era un dios sapientísimo. Allí aparece la nota que en el estudio se mirará con detalle, como su opuesto, el dios Arimán, el enemigo espiritual. Y un profeta que se caracterizó, Zaratustra o Zoroastro, que era el profeta que predicaba de estas cosas, todo aproximadamente por el año 600 a.C. Y mucho de esta influencia persa penetró en el cristianismo también. Pero se descalabra más esta situación al mirar los dioses de otros pueblos como el de Grecia y Roma, que eran básicamente los mismos, aunque con distinto nombre. Y allí tenemos a Hera o Juno, la esposa de Zeus, Zeus en griego, Júpiter en romano, el mismo dios, o Hestia y Vesta, Poseidón o Neptuno, era el mismo dios, recordemos, o los griegos lo decían de una manera o los romanos de otra. Tal vez el dios que nos interese para el estudio es aquel citado en Hechos capítulo 14. El dios Zeus y Hermes, miramos ahí, con los cuales son identificados Bernabé y Pablo respectivamente. Solo que al estudiar quiénes eran estos dioses o sus características morales, eran terribles. En el caso de Zeus, es conocido por sus numerosas aventuras y amantes, fruto de las cuales surgían deidades y héroes. Este ser, por ejemplo, se convertía en lluvia para fornicar con alguna mortal. O aún el amor fornicario, homosexual que él tenía para con Ganímedes, un pastor. Y entonces que él se robó a la familia y se lo puso allí en el Olimpo para ser su amante. Entonces este era el dios Zeus y los adoradores pues imitaban la conducta de estos dioses. La pregunta es, ¿existió Zeus o es la mente humana que crea estas cosas? La pregunta es, ¿y qué relación tiene con la Odisea? Pues esto es lo que queremos mirar. Los dioses de la época de la Odisea. Pues el texto de Apocalipsis 3 nos habla de la divinidad máxima que tiene el laodicense. ¿Cuál es? La suficiencia, tal como el dios genio de la lámpara de Aladino. Si nos acordamos la leyenda oriental que nos cuenta de este jovencito adolescente que, desobedeciendo a su madre para conseguir dinero ya ante la muerte de su padre, sastre, él va allí al sótano donde tenía el trabajo su padre y allí intenta vender las cosas del papá a los mercaderes que querían comprar cosas. Y allí encuentra la lámpara. Él la limpia para poder venderla y en eso sale el genio de la lámpara de Aladino, el jovencito. Y está dispuesto este genio a satisfacer todos los caprichos. Lo primero que él pide es un platón de comida. Y allí en segundos el genio aparece con un platón enorme de comida para este chico hambriento. Allí comienza la fábula. ¿Existió realmente el genio para esta lámpara? No. Pero
la tendencia de la mente humana de crear ilusiones. Ahora vamos a ver en el caso del laodicense, ¿qué es el que nos importa? El laodicense no tiene un Dios específico al cual está adorando. Él supone que adora a Jehová, o al Padre, o a Jesús, cuando en verdad Dios lo denuncia, que está siguiendo la suficiencia, y aún más todavía. El texto que miramos arriba de Éxodo 32 y 1 de Reyes 22. El Dios Yahvé que satisface las pasiones humanas. Allí en Éxodo 32, cuando Aarón dice a la población, frente al becerro, este es el Dios que los sacó de Egipto. Otro tanto diría Jeroboam también, en 1 de Reyes capítulo 2 en adelante, con un culto que él se inventó. O en 1 de Reyes 22, Sedequías, hijo de Kenana, que golpea a Micaías y le pregunta, ¿de dónde se me fue mi espíritu? El Espíritu Santo se me fue de mí para hablarte a ti. Y ahí le pegó. O sea, él cree que adora a Dios. La pregunta es, Dios le diría, ¿qué estás adorando tú? Bien, es lo que queremos mirar. Dijimos entonces, la divinidad máxima que tienen los laodicenses es la suficiencia. Pero también hay atributos de ese Dios genio que se inventa el laodicense. ¿Cuáles son? La complacencia, la inmundicia, la soberbia, descrito de esta manera. Miremos, ahí están los textos probatorios. De ninguna cosa tengo necesidad. Es el principal problema que tiene el laodicense. Por eso decimos suficiencia o engreimiento. Y atributos, como la complacencia, ya que el texto dice, compra oro refinado en fuego. Notemos que la solución aparece del lado del costado, a la derecha. El oro refinado en fuego, ese es el remedio. O vestiduras blancas, es otro remedio. Colirio para ver, otro remedio. Entonces, lo primero será la enfermedad que tiene. Y efectivamente, nadie quiere el fuego. Nos gusta la complacencia. Y el oro, que representa un carácter lleno de fe, de amor, y probado en el fuego de la prueba. Nadie quiere el fuego, quiere las cosas lindas. Bien, nos gusta la complacencia. O vestiduras blancas que muestran que estamos muy manchados, muy sucios o inmundos, como leemos allí. O colirio para ver, porque el laodicense cree que lo mira bien, porque tiene soberbia. Pero vamos a mirar más todavía los textos bíblicos allí que se estudiarán en el estudio con detalle. Pero especialmente miramos la relación con los pecados de Sodoma. Y son los mismos, curiosamente. Ahí tenemos un primer texto, pero leemos el segundo. Y es Ezequiel 16, 49 en adelante, que nos dice, he aquí esta fue la maldad de Sodoma tu hermana, le dice a los judíos, a Jerusalén. Soberbia, 1, saciedad de pan y abundancia de ociosidad, 2 y 3, tuvieron ella y sus hijas. 4, no fortaleció la mano del afligido y del menesteroso, y se llenaron de soberbia. Y 5, hicieron abominación delante de mí, y cuando lo vi, las quité. Ahora miremos este texto reflejado aquí en este problema que tiene Sodoma y que también lo tiene la Odisea. ¿Cuál es? Saciedad de pan, abundancia de ociosidad. Es la complacencia, dijimos. Descuido del afligido y del menesteroso. Así se mancha el alma cuando no atendemos las necesidades del doliente, del necesitado. Y especialmente cuando se consuma la terrible abominación del pecado de sodomía que caracterizó allí en Génesis 19. Y la soberbia, cuando se llenan de soberbia. Vamos a ver esta historia y estas características laodicenses en la propuesta que quiero traerles. Y es a través de personajes o conductas laodicenses ilustrados en el Antiguo Testamento. En otras palabras, creemos que el Señor revela la enfermedad del laodicense con los remedios que Él propone, según Apocalipsis capítulo 3, pero al verlo ilustrado en historias del Antiguo Testamento queda mucho más claro. Y es el caso, vamos a ver rápidamente estos ejemplos del Antiguo Testamento. El concupiscente Judá y su nuera Tamar, un hijo de Dios, pero que se acercó a una mujer, conocemos la historia, pero déjenme dar detalles. El texto en hebreo nos dice allí que ella estaba vestida de sacerdotisa, porque en hebreo se lee que él pregunta por la Kedoshá, la ramera santa, la sacerdotisa. Es decir, ella estaba vestida como una cananea sacerdotisa. Y la población pues dice, no, nunca vimos a nadie allí. Pero si yo la vi, yo estaba vestida como tal. ¿Cómo este hombre, hijo de Dios, va a fornicar con alguien, digamos, de otra religión? O una mujer. Se nota en Judá al mezclarse con los cananeos. Su esposa era cananea, sus dos hijos mayores, muertos por Dios, y Onán. Terribles prácticas que ellos traían. Una historia apasionante de mirar en este Hijo de Dios.
¿No refleja la conducta laodicense? ¿O qué diríamos del enceguecido Coré, que él cree saberlo y se rebela contra Moisés? Otra historia apasionante de lo que es una práctica laodicense. Diríamos, Coré, tú necesitas colirio para ver. O el hipócrita Balaam, un hombre que se precia de hijo de Dios, que no va a hacer nada que no sea conforme a la voluntad de Dios, como nos cuenta el libro de Números, y se va en detalles, da esa impresión a la gente que vienen a visitarlo, que él es un fiel siervo de Dios que va a decir las cosas que Dios le revela. Pero adentro hay pudrición, codicia, engaño, y entonces representa la conducta laodicense en nuestros días. ¿O qué diríamos de la persistente idolatría combatida bonitamente por Gedeón, pero reanudada otra vez por él en esta historia de Gedeón? Otro capítulo para estudiar y ver allí la conducta laodicense. O el sensual Sansón, un hombre que también fue elegido por Dios para una misión, pero él prefería dedicarse a la sensualidad. Y muchos laodicenses podemos estar atravesando esa situación. Y es bueno describirla, denunciarla, para que no seamos atrapados por esta situación. O el levita, su concubina y sodomitas en el pueblo de Dios. Nos acordamos al final del libro de Jueces. Terrible lo que le pasó a Lot en Génesis 19, cuanto más lo que cuenta Jueces capítulo 19, 20, 21. Terrible historia de esta situación y que haya pecado en el pueblo de Dios, que se precian del pueblo de Dios. Conducta laodicense. O aún de Saúl, que él busca guardar las apariencias ante el pueblo y le pide que quede Samuel con él, pero al retenerlo le rompe la ropa, como nos acordamos. O el rey David y su pecado secreto, la codicia que tenía por la vecina. También el laodicense está en muchas de esas circunstancias, aunque él fue salvado de su pecado, pero revelar esta situación es lo que importa. En estos estudios de la Odisea están llamando a tu puerta. O el rey Jeroboam I y su novedoso servicio a Dios, cuando él pone allí el becerro de oro como el símbolo de Jehová, para que no se fueran a Jerusalén. Él inventaba un nuevo culto y con ello honraba a Dios. Él no fue como Jezabel o Acab, que traían un culto extraño de Baal, sino que él adoraba a Dios a su manera. Dios no puede tolerar semejante situación. O la triste postrimería del buen rey Asa. 35 años que fue un excelente rey. En el año 36 hubo problemas y así en los años restantes, los 5 años restantes, donde termina mal. Y puede pasar con un laodicense que lleva una excelente conducta, pero si no se cuida hasta el final, puede perder también su corona prometida por el Señor. También Micaías, humillado por pretendidos profetas. Aquí el golpe que le genera Sedequías, hijo de Kenana. ¿De dónde se me fue el Espíritu Santo para hablarte a ti? Uno se pregunta, ¿esta es la forma en cómo se manifiesta el Espíritu Santo? Y vemos en la imagen de al lado al valiente Micaías haciendo frente al rey Acab. O religiosos que rechazan las amonestaciones del profeta, según capítulo 20, poniéndole el cepo. Religiosos que se precian del pueblo de Dios, también representan a los laodicenses. O la confianza ciega en los falsos maestros, según Jeremías capítulo 28. O Ananías o Jeremías. Y Ananías ofreciendo falsa esperanza, miramos, le quita el yugo ordenado por Dios sobre Jeremías y lo rompe para decir aquí se acaba el yugo de Babilonia, y no fue así, un falso profeta, y la gente tiene que escoger entre uno y otro. Y hoy en nuestros días tenemos que leer en la palabra de Dios dónde está la verdad, pero el laodicense descuida el estudio de la lectura bíblica. O Johanán, hijo de Carea, otra historia sumamente interesante de capítulo 42 y 43 de Jeremías, que rechaza la intercesión que él y su gente pidió al profeta Jeremías, que intercediera por ellos ante Dios, pero cuando Jeremías trae la respuesta, ellos lo rechazan. No pasa eso con el laodicense, que no acepta la palabra de Dios, pretende, aparenta cumplirla, pero cuando se aprietan las clavijas, no nos agrada, es típico de la naturaleza humana. Tenemos que entender estas cosas y descubrirlas también. Y una historia más, el vacilante rey Sedequías y su triste final. Allí en diálogo que tiene con Jeremías, que le pide que lo saque de la cárcel, él va a consultarle qué va a pasar, pero finalmente esta es su historia final. Y es que el laodicense, de quien se dijo que es ciego, ponte colirio, no ve, finalmente Sedequías lo cumplió literalmente. Nunca más pudo ver, no solamente no vio espiritualmente, sino físicamente nunca más, por virtud del rey Nabucodonosor, quien le quitó los ojos. Queridos amigos, traemos estos estudios,
La Odisea están llamando a tu puerta para que los examinemos y esta enfermedad muy típica de nuestro tiempo pueda ser sanada por el poder de Dios. Nuevamente, gracias por estar allí y que esperamos pronto salgan estos estudios para deleite de aquellos que estén interesados.